Hola, buenas tardes. Soy la doctora Graciela Bodvini, jefa de trabajo práctico en la tercera cátedra de farmacología a cargo del doctor Di Girolamo. Hoy vamos a hablar de las drogas antiarrítmicas. Para ello vamos a recordar que las arritmias, la alteración del ritmo, ¿a qué se debe? Se debe a alteraciones de la frecuencia cardíaca o a la generación y o conducción de los impulsos en el corazón. Y también, en base a los tipos por su localización, vamos a decir que las arritmias pueden ser por su localización supraventriculares o ventriculares, o pueden hacer arritmias por taquiarritmias o bradiarritmias por su frecuencia, o alteraciones de la regularidad, por alteración del ritmo regular o irregular, por su mecanismo de reentrada o por aumento de la excitabilidad por focos ectópicos. Esta es la clasificación que está en los esquemas de estudio de ustedes, donde tienen las arritmias clasificadas de acuerdo a si son supraventriculares o ventriculares. Y vamos a recordar que dentro de la anatomía del corazón, el corazón se caracteriza por tener distintos tipos de fibras musculares, donde vamos a ver que de acuerdo a su ubicación anatómica van a generar distintos tipos de potenciales de acción. Y así vamos a observar que de acuerdo a la anatomía, en el nódulo sinusal y en el nodo B, van a generar un determinado potencial de acción. Y en las fibras que son musculares, como la auricular, His-Purkinje y ventricular, el potencial de acción tiene otra morfología. Para ello, entonces, vamos a distinguir dos tipos de fibras. Son las fibras que son las llamadas cálcicas, ubicadas en el nódulo sinusal y en el nódulo aurículo-ventricular, y las fibras que llamamos sódicas, ubicadas en el sistema de His-Purkinje, en las fibras musculares y en el músculo ventricular. Y si observamos entonces estas células que son las fibras cálcicas, fundamentalmente vamos a ver que se deben, fundamentalmente su característica de despolarización es a expensas del calcio. Y vamos a ver que tiene una característica, este potencial de acción, que tiene una fase 0 de despolarización mucho más lenta y prolongada. No está la fase 1 y 2, está la fase 3 y la fase 4. A diferencia de estas fibras que son las sódicas, que tienen las 4 fases características que conocemos de los potenciales de acción. Entonces, si refrescamos, vamos a ver que estas son las fibras lentas, que se deben fundamentalmente a la entrada del calcio y a la salida del potasio, su repolarización, y estas fibras que son las rápidas, que se deben fundamentalmente a la entrada de sodio en la fase 0, con una fase 0 bien empinada, rápida, una fase 1 de repolarización precoz, a expensas vamos a hablar de la salida de potasio y alguna entrada de sodio, la fase 2, que es la fase 2 meseta o plató, que se debe a la entrada de calcio, la fase 3 a expensas de la salida de potasio, y la fase 4, que es la de despolarización, que se debe a la salida de potasio y también a las entradas de sodio. Los canales de sodio generalmente son activados por voltaje, tienen una inactivación rápida y tienen una conductancia iónica que es selectiva. Los canales de calcio, que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de las arritmias, hay varios tipos de canales de calcio que también están activados por voltaje. A nosotros nos interesan los canales de tipo L o de larga duración y los canales de tipo T o los transitorios. Los canales de tipo L están ubicados predominantemente en ventrículo y en aurícula, y también vamos a ver que están en el músculo liso, y están bloqueados por los bloqueantes cálcicos que se llaman dihidropiridínicos, que ustedes lo van a ver cuando vean las drogas antihipertensivas. Y los canales de tipo T o transitorios se ubican en las células marcapasos, como el nódulo sinoauricular, el nódulo auriculoventricular y la fibra de Purkinje, y son bloqueados por los antagonistas cálcicos llamados no dihidropiridínicos, que son los característicos antiarrítmicos. Fíjense también qué diversidad de canales de potasio y qué complejo que es esta clasificación y este reconocimiento, pero que gracias a la ingeniería genética se fueron tipificando distintos tipos de canales de potasio que están expresados en distintas partes del corazón, ya sea en las aurículas o en los ventrículos, y que van a tener importancia o van a tener su acción en las distintas fases del potencial de acción.
Así tenemos, por ejemplo, en la fase 1, que tiene que ver, por ejemplo, en las aurículas, que tenemos las corrientes también de potasio, que son las rápidas de potasio, transitorias de potasio, o en la fase 3 del potencial de acción, que vamos a ver que existen una serie de canales que son más específicos, como el IKS, el IKUR, el IKR, que tienen que ver, o los activados también por ATP, o los canales de potasio activados por acetilcolina, que tienen características especiales y que también vamos a ver que en la medida que conocemos cómo se comportan, cuál es su densidad, dónde están ubicados, vamos a ir consiguiendo nuevos fármacos más selectivos sobre esos canales para que sean más específicos y tener menos efectos secundarios. Entonces, para resumir, lo que tenemos que recordar es que esta es la fibra sódica característica, donde tenemos una fase 0 que está a expensas de la entrada del sodio, que altera, digamos, la diferencia de potencial de membrana, genera la entrada de sodio, sale el potasio en la fase de la repolarización precoz, luego viene la fase de meseta por el calcio, y acá vemos cómo en la fase 3 intervienen los 3 tipos de canales más selectivos en la repolarización, junto con otro canal de corriente en la fase 4, que es el IK1. Esto es un potencial de acción de las dos fibras, que son también rápidas y sódicas, pero fíjense qué importancia, en la medida que uno va reconociendo los distintos tipos de canales de potasio, que la configuración del potencial de acción de la aurícula es diferente al del ventrículo, dura menos. Y esto es porque, digamos, es una forma de protección del ventrículo para no responder ante los estímulos aumentados que le pueden venir de la aurícula. De esa manera se evitarían las arritmias ventriculares rápidas. Y también vamos a ver que conocer que existen canales que actúan en forma específica sobre la repolarización de las aurículas nos permite también, vamos a ver, tener drogas específicas para tratar arritmias que se originan en estas localizaciones. Bueno, entonces, los mecanismos que están implicados en las arritmias, ¿cómo se originan? Porque hay lo que se llama trastornos en la generación de los impulsos. Y esto se puede deber a alteraciones en el automatismo, y vamos a tener las arritmias rápidas y las arritmias lentas, o las llamadas arritmias gatilladas o por postpotenciales. Y luego tenemos los trastornos de conducción, que se deben a los fenómenos, o van a explicar los fenómenos de reentrada y los bloqueos cardíacos. Vamos a las alteraciones del automatismo. Fíjense que las alteraciones del automatismo dependen fundamentalmente de esta fase del potencial de acción, que tiene que ver con el potencial diastólico espontáneo de las células, fundamentalmente marcapasos. Y cuando nosotros modificamos esta fase, que es la fase 4, vamos a modificar una de las propiedades del corazón, una de las propiedades que podemos tratar con los antiarrítmicos, que es el automatismo o el cronotropismo. ¿Y cómo lo podemos hacer? A expensas de disminuir la pendiente de fase 4, o disminuir la pendiente de fase 4 y el llamado potencial umbral, o disminuir el potencial diastólico máximo y la pendiente de despolarización de esta fase 4. Con respecto a las arritmias que tienen que ver, que son las que llamadas por postpotenciales, vamos a tener que recordar fundamentalmente qué pasa en este potencial de acción. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta? Tenemos que tener en cuenta el periodo refractario absoluto y el llamado periodo refractario efectivo, donde en el periodo refractario absoluto no hay respuesta ante cualquier estímulo, no hay respuesta de nada. En cambio, en el periodo refractario efectivo, la respuesta no llega a generar un potencial de acción, pero hay una parte de este potencial de acción que es el periodo refractario relativo y la llamada fase supernormal, donde al generar un estímulo, se genera un supraestímulo, yo puedo desencadenar un potencial de acción. Y a partir de ahí se van a generar las llamadas arritmias por postpotenciales, que se dividen en precoces y tardías. Eso es con respecto, entonces, dijimos, a la alteración en la generación del impulso. Ahora, ¿qué pasa con la conducción? La conducción, digamos, está relacionada con la fase 0 del potencial de acción, ¿sí? Con esta fase. ¿Y cómo lo entendemos? Que la velocidad de propagación de los impulsos en las fibras miocárdicas van a depender
del potencial de membrana del cual parto, cuanto más negativa está el potencial de reposo, más rápido se dispara esa fase cero y más rápido sube la pendiente, o sea, sube a su velocidad máxima, y también va a depender de la pendiente de fase cero, o sea que la velocidad de propagación de un impulso va a depender del potencial de membrana y de esa pendiente de fase cero, el potencial de acción, que vincula el potencial, es decir, el voltaje en función del tiempo. Esto me genera lo que se llama velocidad máxima, y esa V máxima, la capacidad máxima de respuesta, la podemos observar o graficar en estas curvas que se llaman la curva de Weidmann, donde tenemos una respuesta que sería, esto sería un control, y que vamos a ver que de acuerdo a las drogas que yo utilice, tanto que se llama el grupo 1A como el grupo 1C, van a modificar, digamos, esa propiedad, esa fase cero, por bloqueo de los canales de sodio. Al bloquear esos canales de sodio, van a alterar esa velocidad de conducción. Entonces, otra de las cosas que podemos hacer entonces es modificar, digamos, la velocidad de conducción de las fibras. Para ello tenemos las drogas del grupo, que son los bloqueantes sódicos, y también es importante recordar que eso lo va a poder hacer en función de las características en que se encuentran los canales de sodio, para poder disparar ese flujo digamos, de entrada de sodio. El canal de sodio en general, tengan en cuenta, acuérdense de este dato, que está en un estado de reposo, que pasa a estar activado y luego se inactiva. Para que entre el sodio tiene que estar activado. Y vamos a ver cómo este grupo de drogas antiarrítmicas van a actuar sobre los canales activados o los inactivados, generando estas modificaciones en esta característica de conducción. Entonces acuérdense de la curva de Weidmann, que es la capacidad de respuesta que se puede medir de una droga, y otra de las características importantísimas que también podemos modificar es la fase, digamos, la relación que existe entre el periodo refractario efectivo y la duración del potencial de acción. Este cociente es inversamente proporcional, su valor, a la excitabilidad. Otra de las propiedades entonces que nosotros podemos modificar con las drogas antiarrítmicas es la excitabilidad de las fibras, y que este cociente, si es mayor de 1, es inversamente proporcional, o sea, a mayor cociente, menor excitabilidad. Y es lo que yo logro o busco encontrar con esto. Entonces, fíjense que acá tenemos, en el grupo de las drogas que vamos a ir viendo, antiarrítmicas, puedo alterar ese cociente, hacerlo mayor de 1, aumentando el periodo refractario efectivo y la duración del potencial de acción, y haciendo que ese cociente sube uno y sube el otro, y los dos suben y da alto y disminuye por lo tanto la excitabilidad. O lo puedo achicar, achico uno a expensas del otro y también me da un cociente alto y también disminuyo la excitabilidad. Las fibras cálcicas, acuérdense, para tener en cuenta que fundamentalmente las regulamos más que nada porque tiene que ver con el influjo de calcio y con la salida del potasio. Son un poco más simples que las fibras sódicas. El último mecanismo por el cual se generan las arritmias es el mecanismo de reentrada. Y fíjense que ustedes tienen una fibra de Purkinje, llega un estímulo, llega a una zona que está enferma, no puede pasar, pega la vuelta y va por donde puede y encuentra las células que se puedan despolarizar. Y ahí se va a generar un pasaje lento hasta que, digamos, de conducción retrógrada, hasta que generalmente genera lo que se llama la reentrada, que puede ser la micro o macro reentrada de acuerdo a la ubicación donde se genere. Entonces fíjense que yo puedo, entonces se genera lo que se llama un bloqueo unidireccional de la conducción. Pero fíjense yo qué puedo hacer después. Este bloqueo unidireccional yo puedo, con las drogas, mejorar ese pasaje, homogeneizar ese tejido que está lento, todos los periodos refractarios, y facilitar el pasaje del estímulo, y entonces mejoro la conducción. O puedo aumentar y enlentecer aún más esas fibras y generar un bloqueo de unidireccional a bidireccional. Bueno, vamos ahora a marcar cómo actúan rápidamente, entonces, en base a estas características que estuvimos viendo hasta ahora, los distintos grupos de antiarrítmicos. Los de tipo 1A
dijimos que eran bloqueantes de los canales de sodio. La droga patrón de este grupo es la quinidina. Hoy por hoy es una droga histórica y vamos a nombrar a la procainamida cuál es su lugar en la actualidad. La idisopiramida no la tenemos en nuestro país. Bueno, este es un esquemita que ustedes tienen para repasar un poco todo lo que dijimos, donde van a recordar entonces que fíjense que la quinidina, que pertenece al grupo 1A, al actuar sobre la fase 0, fíjense, alteran su pendiente, alteran la morfología y entonces vamos a ver que lo que hacen es disminuir la velocidad de conducción. También fíjense que no es una droga pura, que solo podemos explicarla por la acción sobre un canal. Vamos a ver por eso que las drogas antiarrítmicas, en la clasificación que vamos a comentar, es una clasificación simple, fácil de recordar y de aplicar, pero la cosa es mucho más compleja, porque la quinidina, aparte, actúa sobre también los canales de potasio, afectando la repolarización o fase 3, entonces también disminuye, o sea, aumentando la relación periodo refractario y duración del potencial de acción, disminuyendo la excitabilidad, y también tiene propiedades de modificación de la fase 4 de la despolarización diastólica, o sea, disminuyendo el automatismo. Fíjense entonces, esto es lo que hace la quinidina, y la quinidina, aparte de este mecanismo que estamos hablando, no solo actúan sobre los canales, sino tienen la característica de tener un efecto antimuscarínico y bloqueante alfa, o sea, que puede también tener un efecto antagonista de receptores, no solo de canales, y por eso va digamos, a provocar un aumento de la conducción a nivel del nodo AB por su efecto atropínico, y va a tener un efecto hipotensor, o puede tener un efecto hipotensor por su efecto bloqueante alfa. El grupo 1B lo tienen acá. La droga patrón es la lidocaína, que lo que hace es mejorar todo y achica todo, y por lo tanto va a ver que disminuye la velocidad de conducción y disminuye también la excitabilidad, y también prácticamente vamos a ver que casi no modifican la fase 0, ahora vamos a ver por qué, modifican la duración del potencial de acción, que lo acortan, y pueden modificar la fase 4 de los potenciales diastólicos espontáneos. La silocaína o la lidocaína se caracteriza porque actúa, y ahora vamos a ver sobre los receptores de sodio que están en un estado que casi terminan el estado activo y pasan al estado inactivo, y tienen una unión o una cinética de unión y de recuperación que se llama tau, que es ultra corta, es casi como que tocan y se van, y entonces prácticamente la morfología de la fase 0 no se modifica, pero sí acortan la duración del potencial de acción y disminuyen la excitabilidad. Tienen mucho más efecto en las fibras del corazón que están isquémicas, en corazones isquémicos, enfermos y taquicárdicos. La otra droga de este grupo es la flecainida, que es el grupo 1C, que fundamentalmente también es un bloqueante de los canales de sodio. Y fíjense lo que hacen. Fíjense que el potencial de acción, la fase 0, es la que más deprimen, o sea, más alteran la pendiente de fase 0 y más deforman el potencial de acción. O sea, que disminuyen muchísimo la velocidad de conducción, atrasan todo el periodo refractario y la duración del potencial de acción, dando como resultado también la disminución de la excitabilidad. Y todo esto se debe fundamentalmente, fíjense acá tienen el esquemita para repasar cómo alteran una y otra la fase 0, y se debe fundamentalmente, una de las explicaciones que podemos dar es justamente el tiempo en que cada una de esas drogas actúa sobre los canales. Entonces, las del grupo 1A tienen una cinética de recuperación que se llama intermedia, las del grupo C son lentas, se pegan y tardan muchísimo en despegarse, y las del B dijimos que son ultra rápidas. Esto sería una explicación de por qué, a pesar de ser bloqueantes de los canales de sodio, modifican diferente el potencial de acción. Vamos al segundo grupo de drogas antiarrítmicas, y las drogas del grupo 2, que son las beta bloqueantes, y la droga patrón de este grupo es el propanolol, y pusimos también al sotalol. Fundamentalmente lo que hacen es actuar sobre la fase 4, disminuyendo el automatismo. No se olviden que los beta bloqueantes también son inotrópicos negativos. Y fíjense el grupo 3,
¿Qué características tiene? El grupo 3 tiene a la vedette de este grupo, que es la amiodarona. La amiodarona es la droga antiarrítmica por excelencia, la que más se utiliza, la de amplio espectro, pero también es la que tenemos que cuidar, conocer y monitorear muy bien. ¿Qué hace la amiodarona junto con el sotalol? Fíjense, son las que más retardan. Grupo 3 retardan la fase 3, porque actúan sobre esos canales de potasio que regulan la repolarización. La amiodarona también disminuye la excitabilidad y puede también alterar la fase 4. Y fíjense que pusimos el sotalol. ¿Y dónde está el sotalol? El sotalol vamos a ver que comparte propiedades del grupo 2 y del grupo 3. Las drogas que modifican la fase 3, como dijimos, la más importante es la amiodarona, las otras lo hacen en forma secundaria. Y el cuarto grupo es el grupo de los llamados bloqueantes de los canales de calcio. Y fundamentalmente son los canales de calcio de tipo L y algo de los transitorios o tipo T. Lo hace el verapamilo, actúa fundamentalmente sobre las células del nódulo sinusal y el nodo AB, disminuyendo el automatismo, fundamentalmente actuando en esta fase de despolarización diastólica. Drogas que pueden actuar sobre la fase 4, fíjense, son las del grupo 1A, dijimos, el 1B, los beta bloqueantes y fundamentalmente también los del grupo 3 o amiodarona. Acá repasamos lo que les dije antes, drogas que facilitan el pasaje del estímulo en la zona enlentecida, facilitan la conducción, la lidocaína. Drogas que aumentan y convierten el unidireccional en bidireccional, todas las que nombramos, quinidina, flecainamida, propanolol, amiodarona y el verapamilo. Es importante reconocer que cuando uno habla de drogas antiarrítmicas asusta muchísimo, pero van a ver que teniendo en cuenta las 4 cosas que dijimos que podemos modificar y conociendo un ejemplar de cada uno, ya sabemos y manejamos toda la terapéutica de las arritmias. Pero fíjense que el tratamiento de las arritmias, que era antes totalmente farmacológico, hoy es casi, no diríamos desplazado, pero le ha sacado puntos los mecanismos o tratamientos no farmacológicos como la ablación, la cardioversión, el uso de marcapasos, etc. Pero las drogas antiarrítmicas siguen teniendo su lugar y su ubicación y acompañan a estos procesos. Esta es la clasificación que tenemos en la cátedra, que tiene que ver con lo que se llama, que es lo que fuimos nombrando y adelantando, que es la clasificación de Vaughan y Williams. Esta es la clasificación modificada. Esta es la clasificación original, donde este señor, Vaughan y Williams, que en el 2018 fue su centenario de nacimiento, hubiese sido su centenario de nacimiento, se caracteriza porque la divide en los 4 grupos que acabamos de mencionar, y vamos a nombrar entonces, en función de esto, cuáles son las drogas más importantes de cada grupo. En el grupo 1A, la droga patrón, dijimos que hay una droga histórica que es la quinidina, pero también tenemos que nombrar a la procainamida. En el grupo 1B, la droga patrón es la lidocaína, pero vamos a nombrar como segunda al mexitilene. El grupo 1C, la droga patrón sería la flecainida y comparte su lugar con la propafenona. El grupo 2, que sería la clase 2, que son los beta bloqueantes, vamos a nombrar el propanolol, el esmolol, atenolol, metoprolol y yo pondría en nuestro medio al bisoprolol, que es un beta bloqueante cardioselectivo. En el grupo 3, la estrella es la amiodarona y vamos a nombrar como subsidiaria al sotalol. El grupo 4 está digamos, compartido, primero el verapamilo y luego el diltiazem. Esta es lo que se llama la clasificación de Vaughan y Williams modificada, y fíjense que se agrega un 5.º grupo que es otros, y dentro del grupo de otros acá faltaría lo que diríamos la adenosina, pero está la atropina, la digoxina, la ivabradina, el bernacalam. Son drogas que también son antiarrítmicas y que no comparten las características antes descritas. Esta es una clasificación
clasificación que se viene, pero es muy compleja, es muy difícil, es para los especialistas, todavía hay muchas cosas que no están a la venta, están en fases de ensayos clínicos, de experimentales, pero van a ver o van a leer que existe una clasificación que presenta, vendría a ser con el 0, 8 clases de drogas que tienen acciones no solo en canales, sino en receptores, en estructuras, que es lo que se viene como posibilidad para entender la génesis de las arritmias y un abordaje más selectivo. Otra de las cosas que tienen que recordar, entonces, que dentro del grupo 1A dijimos que la droga patrón era la quinidina, y la quinidina se usaba para convertir la fibrilación auricular o el flutter a ritmo sinusal. Las otras arritmias que figuran en este grupo, que son las taquicardias supraventriculares y las asociadas taquicardias supraventriculares al Wolff-Parkinson-White, digamos, hoy por hoy tienen indicación de ser tratadas en ciertas situaciones como el paro cardiorrespiratorio, o hay ciertas sistemáticas que incluyen en ese tratamiento a la procainamida, como que resurgió su indicación en este momento. El grupo 1B dijimos que es la silocaína por excelencia, y son todas las arritmias ventriculares agudas asociadas al infarto o por intoxicación digitálica o cuando hay antidepresivos tricíclicos, pero que esto no es tan frecuente. Pero sí, todas las arritmias ventriculares agudas asociadas al infarto o las arritmias asociadas a la cirugía cardíaca, pocas tienen indicación el uso de silocaína. El 1C, todas las arritmias que son supraventriculares, refractarias con función normal, o las arritmias ventriculares, los beta bloqueantes en las supraventriculares, y dos situaciones clínicas que las nombramos acá y las dejamos, que es el caso de las arritmias asociadas al hipertiroidismo y las arritmias asociadas al aumento de la actividad simpática. Uno de los ejemplos es, por ejemplo, una patología que tienen que conocer, que es el feocromocitoma. Pero acuérdense que antes de usar un beta bloqueante tienen que hacer un bloqueo alfa. Las del grupo 3 son, dijimos, la vedet, es la amiodarona, y se usa para todas las arritmias. O sea, todas las arritmias pueden ser tratadas con amiodarona, pero uno trata de usar la amiodarona y dejarla para las arritmias que son complejas, que ponen en riesgo la vida del paciente, porque tenemos que guardarla y tiene un montón de efectos secundarios que tenemos que monitorear. Y una de las cosas que también vamos a ver es que por su característica vida media larga tiene ciertos inconvenientes el mal uso. El grupo 4 vamos a utilizarla para las taquicardias paroxísticas supraventriculares con bloqueo AB normal y con conducción AB normal, la fibrilación y el flutter, que fundamentalmente lo que va a hacer es disminuir la frecuencia de respuesta más que revertir la arritmia, es el control de la frecuencia. Y el grupo 5, que es la adenosina, la droga patrón para ustedes, es el tratamiento de lo que se llama taquicardia supraventricular con QRS angosto. Bueno, antes de empezar un tratamiento y elegir un antiarrítmico y decir qué antiarrítmico vamos a usar, tenemos que tener en cuenta cuáles son los factores predisponentes. O sea, qué es lo que me desencadena una arritmia, corregirlo primero y después elegir un fármaco. Hay que descartar la hipoxia, la isquemia miocárdica, la sobreestimulación del simpático, el uso de drogas concomitantes, alteraciones electrolíticas como hipomagnesemia, hipocalemia, si hay bradicardia de base, si hay hipertrofia o dilatación auricular o ventricular, es decir, qué función cardíaca tiene, si es un corazón con estructura normal o alterada. Vamos a continuar entonces con las drogas antiarrítmicas, las características de cada grupo desde el punto de vista farmacocinético, dinámico, indicaciones y efectos adversos. Las drogas entonces del grupo 1A, ya dijimos que bloquean los canales sodios abiertos y que disminuyen la fase 0, el prolígeno refractario y la velocidad de conducción. La quinidina. Si bien dijimos que es una droga antigua, la vamos a nombrar para entender cómo actúa. Dijimos que actuaba sobre los canales de sodio abierto, pero que también tenía la característica de tener un efecto bloqueante de los receptores alfa y muscarínicos. Una de las cosas importantes de la quinidina, vamos a ver, que aumenta mucho la duración del potencial de acción y el periodo refractario, y es una de las drogas
que aumenta lo que se llama el QT. Otra de las características que tenemos que recordar de la quinidina fundamentalmente es que tiene un metabolismo que usa a la citocromo P450 del tipo del 2D6. Esta isoenzima se caracteriza porque disminuye, o mejor dicho, porque es utilizada también por la digoxina y la warfarina. Y la quinidina lo que hace es inhibir a esta enzima, por lo tanto va a disminuir el metabolismo de la digoxina y la warfarina, aumentando sus concentraciones plasmáticas. Eso es un elemento a tener en cuenta. Efectos adversos de la quinidina. La quinidina se dejó de usar porque fue desplazada por las otras drogas y porque tiene muchos efectos adversos. Entre ellos vamos a ver que se presentan muy frecuentemente, entre un 30 y un 40%, y pueden ser cardíacos, como arritmias por bloqueos. Fundamentalmente lo que más me importa es la prolongación del QT y que puede generar una taquicardia ventricular severa, que se llama torsión de punta. Efectos hemodinámicos, porque puede generar depresión miocárdica e hipotensión por este bloqueo alfa, y puede generar lo que se llama el síncope por hipotensión o el llamado síncope quinidínico por estas arritmias por QT prolongado. Si el QRS aumenta o el QT aumenta más del 50%, hay que suspender la droga. Los efectos extracardíacos son, digamos, históricos también porque ya prácticamente nosotros no lo vemos, pero el más característico había sido el sinconismo. Es un efecto adverso que es dosis dependiente, que está formado por un complejo sintomático de efectos neurológicos, oculares, auditivos, molestias gastrointestinales y alteraciones psiquiátricas. Y fíjense que si lo observamos, los gastrointestinales son diarreas, alteraciones psiquiátricas, delirio, confusión, piel roja y caliente. Y esto nos lleva a recordar uno de sus efectos, que es el efecto antimuscarínico o atropínico, ¿sí? Bueno, y la otra característica muy importante es que tiene mucha intolerancia digestiva. En un tercio de los casos hay que suspender la droga por diarrea. Inclusive uno hace los esquemas y decía, doy la dosis máxima de tanto o hasta que tenga diarrea. Puede dar hipersensibilidad con fiebre y rash, o puede dar también trombocitopenia, que es poco frecuente, o anemia hemolítica. La dosificación no importa, pero sí lo que tienen que saber es que, bueno, que se puede usar una dosis de carga para los casos agudos y mantenimiento, y que está contraindicada en todo caso que tenga una hipersensibilidad a la droga y sobre todo también mala función ventricular y no está aprobada en el embarazo. Las indicaciones que tenía la quinidina hasta la época previa a la actual era revertir, entonces se llama la reversión química de la fibrilación auricular. Y ahí usábamos lo que llamábamos el esquema de Sokolov, que era digital quinidina. ¿Por qué decíamos primero digital y después quinidina? Porque la quinidina, dijimos que facilita el pasaje de los estímulos de la aurícula al ventrículo porque actúa como antimuscarínico en el nodo AB y entonces genera mucho aumento de la frecuencia. Entonces, para que ejerza su efecto sobre la aurícula y generar una reversión de esa arritmia auricular, primero tenemos que bloquear el nodo AB y lo hacíamos con digital. Hoy lo podemos hacer con beta bloqueantes o también con bloqueantes cálcicos. Ese era el famoso esquema de Sokolov. Después también se puede utilizar, todavía algunos pueden llegar a utilizarlo, todo depende también, como siempre digo, del medio en donde trabajan, del país donde trabajan y de los recursos que tienen, porque en muchos lados todavía existe la droga. Entonces, en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, cuando está asociada a ciertas taquiarritmias, también se puede utilizar para bajar la frecuencia ventricular, y en ciertas taquicardias supraventriculares que son recurrentes en gente joven, también puede llegar a utilizarse si no tenemos otra cosa para su tratamiento. Este es un cuadrito que si después lo quiero repasar, pero más que nada lo traje porque hay dos integrantes más del grupo que solamente se los voy a mencionar. Uno es la procainamida, que ya se los comenté, pero que tiene una característica en cuanto a su metabolismo y lo tienen que conocer, que existe o se metaboliza por una acetiltransferasa y por lo tanto vamos a ver que hay poblaciones que son los acetiladores rápidos y los acetiladores lentos. Los acetiladores rápidos van a tener una vida media más corta de la droga y va a durar menos su acción, la duración de acción. En cambio, las drogas, los que son, mejor dicho, acetiladores lentos, van a durar mucho más el efecto, los que tienen
mayor tiempo de droga en plasma. Y lo importante entonces es que su metabolismo es hepático y que tiene una indicación precisa en estas guías de RCP y en los consultorios de electrofisiología. Y la asmalina, que no es histórica, sino que hoy quedó relegada, ahora no la tenemos en nuestro país, quedó relegada para solamente hacer estudios diagnósticos en los laboratorios de electrofisiología para desenmascarar un síndrome que es el síndrome de Brugada, que es una canaliculopatía, es una enfermedad congénita de los canales de sodio, y que con esta droga lo que yo hago es poner de manifiesto ese déficit de esos canales de sodio. Y también, si no tenemos asmalina, que lo que tiene la ventaja es que tiene una vida media muy corta, fíjense que tiene una vida media de, digamos, un pico plasmático muy rápido, y una vida media más bien corta, podemos suplementarla o reemplazarla por otra droga que es la flecainida, para hacer el diagnóstico de Brugada. Pero bueno, esto es un comentario más específico. De estos son los distintos trabajos que surgen de la información que les traigo, pero fíjense que también en las guías de RCP está ubicada como una indicación 2B el uso de la procainamida. Vamos a los grupos de fármacos, el grupo, digamos, 1B. Dijimos que vamos a hablar de la lidocaína, y de la lidocaína vamos a recordar que nosotros lo vimos como anestésico local, y fundamentalmente dijimos que bloquea los canales de sodio que son más que abiertos, inactivados, y que mejoran fundamentalmente la recuperación de la velocidad de conducción, sobre todo en los tejidos isquémicos o taquicárdicos. La vía los efectos que tiene la lidocaína, entonces podemos revertir las arritmias por reentrada, o también tiene efectos sobre focos ectópicos porque los evita o los interrumpe. Y también tiene efectos hemodinámicos, que vamos a ver que son dosis dependientes, y a altas dosis hay un mayor efecto depresor. ¿Qué tenemos que saber de la lidocaína? Que me interesa que recuerden, es que fíjense que la vía de administración es la vía intravenosa. ¿Por qué no la vía oral? Porque la vía oral dijimos que tiene un alto metabolismo de primer paso hepático. Pero la vía endovenosa, que va a tener una disponibilidad porque es del 100%, obvio, pero fíjense que su metabolito tiene una característica muy importante que tienen que recordar, que es flujo dependiente. ¿Qué significa esto? Que si disminuye el flujo hepático por insuficiencia cardíaca congestiva o por una hepatopatía, la concentración de la droga va a aumentar, y entonces yo tengo que dar menos cantidad. Y otra de las cosas que tienen que tener es que en cuenta que tiene una vida media de 120 minutos y que tiene una dosis de carga y una dosis de mantenimiento. Al lado puse una droga que tampoco antes había en nuestro país y ahora no dicen que viene de Uruguay, que es el mexitilene, que sería el equivalente del grupo de la lidocaína, que se puede dar por vía oral. Y esta droga fue muy utilizada en nuestro medio por el equipo y el grupo de trabajo del doctor Mauricio Rosenbaum, porque estudió en su centro de arritmias fundamentalmente los pacientes chagásicos. Entonces, dado que nosotros tenemos al Chagas como enfermedad endémica y generadora de arritmias ventriculares complejas, entonces es un recurso que tenemos para el tratamiento crónico. Bueno, entonces la lidocaína dijimos que se puede dar entonces en bolo y se puede repetir después en forma por goteo continuo, ajustar la dosis en estas situaciones y fundamentalmente saber cuáles son los efectos cardíacos. Los efectos cardíacos pueden agravar la insuficiencia cardíaca por depresión miocárdica, pueden dar una bradicardia por depresión del nodo sinusal y es poco arritmogénica. Y sí son importantes los extracardíacos, que son dosis dependientes. A bajas dosis pueden dar parestesia, mioclonía y desorientación. ¿Por qué marco esto y qué es lo que tienen que recordar? Esto de la desorientación. Porque muchos de nuestros pacientes son pacientes añosos, que están en un circuito de internación cerrado, como la SUCO o la SUTI, y que muchas veces se desorientan. Y pensamos que es por la edad o por el lugar, y nos olvidamos que están goteando la lidocaína. Y también muchas veces estos cuadros pueden estar, fíjense, si le damos altas dosis encima, agitación, convulsiones, cuadros psicóticos y depresión hasta respiratoria, que se puede, si no lo tenemos en cuenta como efecto adverso, podemos pensar que es un cuadro neurológico de otra índole.
Entonces hay que recordar que es muy importante tener en cuenta la medicación que está recibiendo ese paciente en ese contexto. Contraindicaciones: hipersensibilidad, bloqueo AB y bradicardia. ¿Cuáles son las indicaciones? Taquicardia ventricular sin descompensación hemodinámica. Acuérdense siempre que cuando hay una arritmia con descompensación hemodinámica, el primer tratamiento es la cardioversión, o sea, eléctrica. Las extrasístoles ventriculares, la arritmia ventricular en la intoxicación digitálica y, como nombramos antes, las arritmias post cirugía cardíaca. Vamos a las drogas del grupo 1C. Y dijimos aquí que teníamos a la flecaimida y a la propafenona. La flecaimida es la típica que actúa sobre, dijimos, la fase 0, que más la deprime, la velocidad de conducción, y también la propafenona hace lo mismo, pero la propafenona tiene la particularidad de tener otros lugares de bloqueo. También es una droga, quizás diríamos sucia o más compleja, o también casi de amplio espectro, tipo, vamos a ver, como la del grupo 3, porque comparte propiedades del grupo 3 porque actúa sobre canales de potasio, comparte propiedades del grupo 4 porque actúa sobre el bloqueante cálcico y comparte propiedades del grupo 2 porque tiene efectos bloqueantes beta bloqueantes. Entonces, fíjense que, por ejemplo, en el caso de la propafenona, va a reducir la velocidad de conducción, la excitabilidad, prolongan el QRS y pueden también suprimir las reentradas. Este es el grupo que más incidencia de efectos arritmogénicos se describieron. ¿Y de dónde sale este concepto de cómo una droga antiarrítmica genera proarritmia? Que es el efecto proarrítmico de las drogas antiarrítmicas, concepto importante a tener en cuenta. El estudio CAS era un estudio donde se trató de usar antiarrítmicos para prevenir las arritmias postinfarto. Se usó flecainida o encainida y se vio que en vez de mejorar aumentaba la mortalidad. ¿Por qué? Porque tenían un efecto inotrópico negativo importante y generaban arritmias. Efectos adversos, ya las nombramos, fundamentalmente arritmias supraventriculares y ventriculares. También puede dar temblor, vértigo y diplopía. Pero lo más importante es que estas drogas están contraindicadas cuando hay trastornos de la conducción, cuando hay una función sistólica de un ventrículo izquierdo severo, o sea, el compromiso de la función ventricular, en el postinfarto, o sea, cuando hay un componente isquémico, y cuando hay una bradicardia severa. La propafenona, que es la otra del grupo, también hubo otro estudio que le corresponde, que se vio que aumentó la mortalidad, que le corresponde a la propafenona, que es el estudio CASH. Y fíjense que los efectos electrofisiológicos son más o menos los mismos en función de cada uno de los lugares que dijimos que va a modificar. La dosis es de 150 a 300 miligramos 3 veces por día. Y fíjense que tiene indicación en arritmias supraventriculares y ventriculares resistentes a otras drogas. Y vamos a ver, por ejemplo, que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que está contraindicada en donde, en el asma bronquial, lo mismo que la otra flecainida en función sistólica severa, trastornos de la conducción intraventricular y trastornos de la conducción auriculoventriculares. Es muy importante entonces tener en cuenta que una, por ejemplo, de las indicaciones podría ser un paciente que tiene un Wolff-Parkinson-White con alguna patología tiroidea asociada y que necesita un tratamiento y no le puedo dar, vamos a ver, ejemplo, la miodarona, podría ser, si tiene un corazón estructuralmente sano, indicarle, por ejemplo, la propafenona. La propafenona también tiene un metabolismo a través de esta citocromo 2D6. Es importante tener en cuenta, dada la cantidad de gente que está medicada con no antiarrítmicos, sino que pueden estar tomando antiarrítmicos, pero tienen psicofármacos. Hay muchos de los psicofármacos que vamos a ver que comparten esta vía metabólica y hay que conocerla. De ahí por ello que muchos de los psiquiatras, cuando empiezan los tratamientos, nos piden la evaluación conjunta, porque hay muchas drogas que no son antiarrítmicas, que pueden tener efectos proarrítmicos, a expensas de lo que se llama aumento del QT y generación de torsión de punta. O sea que tenemos que tener muy en cuenta esta interacción. La vía de administración de la propafenona es la oral. Una de las drogas que la nombramos al pasar en el grupo 1B es la fenitoína o difenylentoína. Lo nombro porque también es una droga que podríamos decir histórica, pero hay varios conceptos a recalcar.
Una que ustedes tienen que repasar es que es de elección en la intoxicación digitálica porque la difenilantoína es la antagonista farmacológica de la digoxina. Hace exactamente lo contrario, o sea que revierte por ello la intoxicación. Es útil para las arritmias ventriculares y fundamentalmente tienen que conocer que es un inductor, o recordar que es un inductor del metabolismo y que tiene una serie de efectos adversos como la ataxia, nistagmo e hiperplasia gingival y un índice terapéutico estrecho, que es muy tóxico y necesito tener un control serológico, es decir, un dosaje serológico en plasma. También es importante recordar cuál es la cinética de eliminación de esta droga, que la van a ver cuando vean drogas anticonvulsivantes, donde ahí sí tiene una aplicación y un uso mucho más frecuente. Bueno, este es el grupo, digamos que ya lo vimos, y acá vemos entonces, para recordar, que los bloqueantes, los canales de sodio, en función de cómo actúan, van a modificar los distintos potenciales de acción. Bueno, las drogas del grupo 2, la droga patrón, dijimos que eran los beta bloqueantes. El mecanismo fundamental es que producen un bloqueo del tono simpático, disminuyendo la capacidad de respuesta de membrana, y vamos a ver que son importantes para las arritmias post-estrés, en el post-infarto y en la miocardiopatía hipertrófica. La droga patrón de este grupo podemos decir que es el propanolol. Cuando hablamos de beta bloqueantes, vamos a tener en cuenta que todos los beta bloqueantes tienen efecto antiisquémico, importantísimo, porque la isquemia de por sí dijimos que era generadora de arritmias. Segundo, tenemos que tener en cuenta que algunos beta bloqueantes tienen acción estabilizante de membrana. Ejemplo, el propanolol, que tiene acción sobre la fase 0 del potencial de acción y tiene entonces características del grupo de los antiarrítmicos de clase 1 o grupo 1. El grupo, digamos, todos los beta bloqueantes actúan sobre la fase, digamos, 4 del potencial de acción, que tiene que ver con el automatismo, alteraciones del automatismo. Y algunos, en forma específica, como el sotalol, tienen acción sobre la fase 3 o de repolarización y comparten, como dijimos, propiedades del grupo 3. Por lo cual, cuando yo voy a elegir un antiarrítmico beta bloqueante, tengo que tener en cuenta estas características antes de su elección. Con respecto al sotalol, tenemos que tener en cuenta que el sotalol es una molécula que por sí misma tiene una forma que se llama racémica, que tiene una estructura levógira y dextrógira, o sea, como pegada de un lado y del otro. Y la parte del desotalol es la que le da o le configura las propiedades del grupo 3 tipo amiodarona y el resto como beta bloqueante. Nosotros no tenemos desotalol que tenga un efecto específico como antiarrítmico, tenemos la forma racémica y por lo tanto va a tener un montón de efectos secundarios. Con respecto a la farmacodinamia y a la farmacocinética, lo van a ver con las drogas antihipertensivas, pero lo que tengo que tener en cuenta también es si el beta bloqueante es cardioselectivo o no, si tiene más que actividad simpático-mimética, si es estabilizante de membrana y si es liposoluble o hidrosoluble. Entonces, en función de eso van a repasar después las características, digamos, de vida media, el metabolismo, las indicaciones y las contraindicaciones, pero yo quisiera remarcarles que como importante antiarrítmico es el propanolol, que actúa rápido, pero claro, al tener un primer paso hepático genera mucha variabilidad en su biodisponibilidad, necesita un rango de dosis muy variable muchas veces, y entonces, y tiene una vida media mucho más corta que este grupo, por lo cual el propanolol yo diría que es el antiarrítmico por excelencia porque presenta todas las propiedades que me sirven como antiarrítmico y sobre todo en una situación como las crisis hipertiroideas. Acuérdense que ante las tormentas hipertiroideas el beta bloqueante de elección es el propanolol. En nuestro medio es rey y es figura el atenolol, pero hoy por hoy los electrofisiólogos prefieren al bisoprolol porque tiene una vida media más larga, porque es más estable y tiene menos efectos adversos. Pero cualquiera está bien indicado.
Disminuye entonces las arritmias supraventriculares. Cuando yo tengo una fibrilación, un aleteo o un ataque supra, yo lo que hago es, lo que trato de conseguir es disminuir la frecuencia cardíaca más que eliminar las arritmias. Eso es importante. Disminuye la muerte súbita rítmica en los pacientes posinfarto y sobre todo también con mala función ventricular, y también pueden prever los shocks, o sea, ayudan a prever también los shocks que pueden dar o tormentas eléctricas de los cardiodesfibriladores. Los antiarrítmicos del grupo 3, que dijimos que la droga patrón y la vedette de todas es la amiodarona, y fíjense que ahí está acompañado por nuestro sotalol. Fundamentalmente dijimos que actúa sobre los canales de potasio y que la amiodarona aparte es de amplio espectro porque también tiene acciones bloqueantes del sodio, bloqueantes del calcio y alfa y beta bloqueantes. Esta es una droga que se utilizó como antiisquémico y bueno, se vio que tenía efectos antiarrítmicos. Fíjense entonces que la amiodarona también tiene múltiples, es de amplio espectro porque actúa en varios focos, como el bloqueo de múltiples canales de potasio, de sodio, adrenérgico, de calcio. También inhibe la conversión de la hormona tiroidea, la conversión periférica de T4 a T3, y vamos a ver qué importancia tiene y por qué lo decimos. Y lo importante también recordar cuando vamos a elegirla, que tiene una vida media prolongada. Entonces, ¿qué tenemos que saber de su farmacocinética? Que tiene una absorción lenta y variable, que tiene una alta unión a proteínas plasmáticas, que se biotransforma en el hígado y que tiene fundamentalmente un volumen de distribución elevado. ¿Por qué? Porque vamos a ver, o cómo lo sabemos, porque se acumula en la grasa, en pulmón y en el hígado. Y lo más importante, una de las cosas que tienen que recordar es que esta es una droga que tiene una vida media de 25 a 110 días. ¿Por qué remarco esto? Porque si yo porque viene un paciente y veo 2 o 3 extrasístoles en un electro y me asusto y me molesta cosméticamente y le doy amiodarona para borrarlas, estoy mal utilizando una herramienta y estoy quemando una droga, es decir, un uso irracional de una droga que es útil para otras cosas. Porque si tuviera una arritmia y quiero estudiar de dónde viene la arritmia o quiero hacer un tratamiento más profundo y estudiarla, si yo le empiezo a dar amiodarona, voy a necesitar por lo menos, acuérdense, 4 a 5 vidas medias para hacer el washout de la droga y ponerlo en situaciones basales. Entonces no conviene, antes de tipificar o de conocer al paciente, utilizarla de forma indiscriminada. Por eso los Estados Unidos siempre dicen que la amiodarona es útil para las arritmias que ponen en riesgo la vida del paciente. Efectos adversos. Esto es lo más importante y quizás de todas las clases una de las cosas que más tienen que recordar. En el 85% de los pacientes aparecen efectos adversos. ¿Por qué es esto? Porque es la que más se usa también en proporción. ¿Qué efectos adversos va a tener? Cardiovasculares, arritmias ventriculares por alteración de la conducción. Acuérdense que junto con la quinidina, que es del grupo 1A, son las drogas que prolongan el QT. La amiodarona de por sí es poco lo que hace en prolongación del QT, pero si yo la asocio con otras drogas, como dijimos antes, o hay una situación como la hipocalemia o la hipomagnesemia, puede haber mayor predisposición a la aparición de una torsión de punta. O sea que hay que monitorear, porque estos pacientes, acuérdense que son generalmente pacientes insuficientes cardíacos, dilatados, polimedicados, y entonces es muy importante estas interacciones. Y a nivel hemodinámico, como tiene efecto bloqueante cálcico y beta bloqueante, disminuye la contractilidad. A nivel extracardiovascular, o sea, es importante varios efectos adversos. Unos pueden ser frecuentes y otros pueden ser menos frecuentes pero severos. En el caso de la afección pulmonar es severa, es la complicación más grave. Del 1 al 20% de los casos que se puede presentar, hay un 5% que se muere y está relacionado con dosis mayores a 400 miligramos día. ¿Qué es lo que primero aparece? Puede aparecer entonces dosis dependiente, una neumonitis intersticial, pero ojo, también está descrito cuadros idiosincráticos, o sea, agudos, que generan una neumonitis y se mueren. Y puede esto ir al estadio final, que es la fibrosis pulmonar, que es irreversible. Por supuesto, esto tienen que tener en cuenta antes de indicar un fármaco como este, en qué paciente están. Si es un paciente que es un EPOC,
traten de evitar esta droga. Con respecto al efecto sobre la tiroides, es muy importante las alteraciones o las modificaciones que producen en T3 y T4. ¿Por qué? Porque la molécula de amiodarona tiene un alto contenido de yodo y eso hace que disminuya la síntesis de T4 a T3 en las primeras semanas del tratamiento. También disminuye la conversión de T4 en T3 por inhibición de la 5-deiodinasa y también tiene un metabolito activo que puede actuar como antagonista del receptor intracelular de T3. Otra de las cosas que puede hacer es generar, bueno, por supuesto, aumento de TSH y de la T3 reversa, pero ¿cómo se presenta esto clínicamente? Dada la incidencia del hipotiroidismo, el hipotiroidismo en nuestra población es altísimo, pero a su vez los que toman amiodarona tienen una alta incidencia de alteraciones en los dosajes y función tiroidea. Entonces el hipotiroidismo es muy frecuente, sobre todo en el sexo femenino, edad avanzada, antecedentes de tiroiditis autoinmune y aún en pacientes asintomáticos o oligosintomáticos. Y el hipertiroidismo es menos frecuente, pero es más grave y sí o sí ahí tenemos que suspender la droga. O sea, hay que evaluar con todas estas cosas costo-beneficio en cuanto a la indicación y al monitoreo de estos tratamientos. El otro efecto adverso frecuente, náuseas, anorexia o constipación, pero otro de los elementos que son severos y son graves es lo que se llama, bueno, puede dar aumento de las transaminasas, más del doble, algunos dicen cuando es por 3 hay que suspender la droga, pero lo que pueden generar es una hepatitis colestática y una cirrosis hepática que es muy difícil de diferenciar de una cirrosis alcohólica. Y a veces hay que llegar a la biopsia para hacer el diagnóstico y el eventual tratamiento. Por lo tanto, debería hacerse un monitoreo de cada 6 meses de la función hepática. A nivel del sistema nervioso central, fíjense que produce polineuropatía periférica y a nivel ocular, una de las características es un 90% de microdepósitos corneanos. ¿Por qué se produce esto? Porque una de las principales vías de eliminación de la amiodarona es por vía lagrimal. O sea, puede ser por lágrimas, puede ser por piel y también hace lo que se llama el circuito enterohepático. Y en la piel, que no está en esta diapo, puede dar un color azulado, apizarrado, y eso es porque se elimina por esa vía. Y si los depósitos continúan, puede llegar a generar una neuritis óptica que es poco frecuente y hay que suspender la droga. La vía, fíjense, si dijimos que es una droga que tiene una vida muy larga, fíjense que yo voy a utilizar la vía endovenosa o la vía oral para tratar a los pacientes de acuerdo a las circunstancias, pero lo importante es saber, el concepto que tienen que recordar es que hay una dosis de carga y una dosis de mantenimiento. Y fundamentalmente para cada situación hay esquemas terapéuticos. Indicaciones, como les dije, para todas las arritmias, pero esta sí tiene la capacidad de revertir la fibrilación auricular aguda a ritmo sinusal y lo mantiene, o sea, tiene la característica de revertirlo y mantenerlo en el tiempo. Taquicardia paroxística supraventricular, taquicardia ventricular y fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular no sostenida. O sea, todas las arritmias de estas son pasibles de tratamiento con amiodarona. Las interacciones ya las nombramos, pero las repasamos con la quinidina y la digoxina porque inhiben el metabolismo, la acción con los beta bloqueantes y antagonistas cálcicos porque son bradicardizantes y bloquean el nodo AB, y por los fármacos que prolongan el QT, que pueden potenciar la torsión de punta. Esto es un esquemita donde las drogas del grupo 3 dado esta cantidad de efectos adversos de la amiodarona, hubo muchos intentos de buscar las drogas que actúen en canales, como dijimos, específicos de potasio, y se ha creado el ibutilide, el dofetilide, que actúan en los diferentes tipos de canales de potasio en la fase 3 fundamentalmente, pero que no han tenido mucho éxito comercial, digamos, y de respuesta terapéutica o de seguridad. Y después tiene la dronedarona, que es un compuesto, que es un derivado de la amiodarona, con mucho menos contenido de yodo. Las drogas del grupo 4 son los bloqueantes de canales de calcio, como ya lo dijimos, y fundamentalmente dijimos que la droga patrón es el verapamilo,
¿Qué tenemos que recordar del verapamilo? El verapamilo es una droga que van a ver que es antihipertensiva, es antiisquémica, es inotrópica negativa y fundamentalmente es muy importante como antiarrítmico. ¿Para qué? Vamos a ver las taquicardias generalmente supraventriculares, pero fíjense que uno de los efectos adversos que produce en este caso es la constipación. Y acá sí es muy importante porque es frecuente, es molesta y justifica muchas veces la suspensión del tratamiento. Si la dan por vía endovenosa, pueden provocar una bradicardia importante, entonces hay que controlar una bradicardia, o sea, una hipotensión arterial, y pueden generar también una sistolia, o sea que hay que monitorear estos pacientes cuando utilizamos sobre todo la vía endovenosa. Contraindicaciones en la enfermedad del nodo sinusal, es muy importante porque, bueno, podemos desenmascarar una enfermedad del nodo, en el síndrome de Wolff-Parkinson-White, porque podemos, digamos, también desenmascarar o liberar unas accesorio, y hay que ajustar la dosis en el caso de los bloqueantes cálcicos de este tipo en la disfunción hepática y en la disfunción renal. Bueno, también por supuesto los dos se pueden dar por vía oral y por vía endovenosa. Las indicaciones son las taquicardias supraventriculares. También es importante, controlamos la frecuencia pero no revertimos el aleteo o el flutter o la fibrilación. Y lo que importa cuando yo uso cualquiera de estos bloqueantes cálcicos es que la función ventricular debe estar conservada porque son depresores, son inotrópicos negativos, ¿sí? Esto es más de lo mismo, pero les quería contar que aparte, digamos, tenemos que saber que tanto el diltiazem como el verapamilo tienen dos cosas que los caracterizan. Una es que tienen la particularidad de actuar sobre los canales de calcio tipo L y tipo T, o sea, son del grupo que llamamos no dihidropiridínicos. No se confundan con el grupo dihidropiridínico como la amlodipina, porque la amlodipina actúa sobre los canales tipo L y tienen muy baja potencia sobre los tipos T. Entonces no bradicardiza, digamos, la amlodipina a los pacientes, porque eso es un error de concepto de posgrado muchas veces, que se olvidan de ese tema. Y otra cosa importante es que son inhibidores de la citocromo P450, 3A4. ¿Y por qué es importante? Porque inhibir esta citocromo por el diltiazem, por ejemplo, si yo lo asocio con una estatina como la simvastatina, lo que voy a lograr es un aumento hasta 5 veces más de esta estatina en sangre y es más tóxico. Y es un efecto no deseado. Pero si yo busco inhibir la citocromo cuando le doy ciclosporina a un paciente que está trasplantado y necesito inmunodeprimirlo, voy a usar menos ciclosporina al inhibir su metabolismo y eso es un efecto deseado, esa asociación. Entonces, esa es una interacción cinética que la deben recordar. Para entonces ir casi terminando esta segunda parte, diríamos que el periodo refractario se ensancha con todas las drogas excepto con la clase 1B, que el QRS se ensancha con con las drogas del grupo 1A, y que el QT lo aumenta en la amiodarona, grupo 3, y la quinidina. La digoxina la nombramos como antiarrítmico del grupo 5 y lo vimos en la clase de insuficiencia cardíaca, y lo importante es que dijimos que lo que hace fundamentalmente es disminuir la frecuencia de respuesta de la fibrilación o el flutter. Es muy arritmogénico, tiene alta toxicidad y un bajo índice terapéutico. Eso lo repasan. La difeniletoína ya la nombramos como antagonista de la digoxina. La asmalina la usamos para el laboratorio, para el diagnóstico del Brugada oculto o intermitente. Y el grupo 5 se lleva a su vedette, que es la adenosina, que es una droga que activa receptores purinérgicos que están en el corazón y que esto genera la apertura de canales de potasio y una reducción del AMP cíclico. La célula se hiperpolariza y entonces va a generar, digamos, una disminución de la velocidad de conducción, disminución del automatismo, sobre todo en el nódulo sinusal y en el nódulo AB. ¿Qué características tiene la droga esta? Que en general es un producto endógeno, tiene una vida media muy corta, se da por vía endovenosa, tiene baja toxicidad, pero hay una precaución y una contraindicación formal, que es el EPOC y el asma. ¿Por qué?
porque el estímulo purinérgico de adenosina genera broncoconstricción. Entonces está formalmente contraindicada en el EPOC y en el asma. Y si yo voy a utilizar esta droga, tengo que tener el antagonista antiadenosina, como es la teofilina o aminofilina del comercio. Puede dar rubor, angina e hipotensión al darla endovenosa rápida. Fundamentalmente, entonces, hay que tener cuidado en eso. La vida media, fíjense que es muy corta, de 10 a 30 segundos. Se capta en los eritrocitos y en el endotelio. Y acordarse de que puede dar broncoespasmo cuando la estoy utilizando en los pacientes con historia de asma. La otra droga que también la nombramos en insuficiencia cardíaca y que están dentro de las guías de insuficiencia cardíaca, hoy por hoy, es un bloqueante de las corrientes IF, que son corrientes que se llaman corrientes Fanny lentas de sodio de la fase 4 de los marcapasos de la célula del nódulo sinusal, y que al deprimir en forma selectiva disminuyen la pendiente de despolarización diastólica a nivel del nódulo sinusal. Entonces lo que va a hacer es reducir la frecuencia cardíaca, y eso es muy importante porque fundamentalmente esta ivabradina se va a utilizar para el tratamiento de las llamadas taquicardias sinusales inapropiadas, que no son tan poco frecuentes. Realmente se dan en gente joven que vienen, que no tienen causa aparente, se busca todo y no se encuentra nada, les molesta, y para no darle un beta bloqueante está bien indicado inhibir el nodo sinusal a ese nivel. Y también, como dijimos en las guías, en insuficiencia cardíaca, clase funcional 2-3 con ritmo sinusal, cuando la frecuencia cardíaca es mayor de 70 latidos por minuto, aún tomando los beta bloqueantes, la podemos indicar. O si tienen taquicardia y no puede recibir beta bloqueantes. Y por último, la última droga en el listado es el Bernacalam, que en algunas unidades muy exóticas de nuestro país la pueden llegar a tener. Se caracteriza porque tiene un efecto auricular selectivo, es útil para la fibrilación auricular aguda, estable, o sea que tiene que tener una historia de aparición o generación de esta arritmia que sea menor a 3 horas o no más de 3 días en los postoperatorios, sobre todo cardíacos. Y fundamentalmente tiene un efecto rápido, bastante aparentemente segura, actúa más rápido que la propafenona y evitaría de esa manera internar a un paciente con una FA de rápida aparición. Acá recordamos que donde actuaría fundamentalmente a nivel del potencial de acción de las aurículas, selectivo de las aurículas, en el canal ICAUR, que está en la repolarización rápida de la aurícula, y también actúa sobre canales de sodio y canales estos de potasio. Y entonces podemos decir que sería bien específica para tratar las fibrilaciones auriculares de rápida aparición, sin descompensación hemodinámica y sin patologías cardíacas agregadas o subyacentes. Bueno, con todo esto ya terminamos, digamos, esta clase. Si bien parece un tema complejo, lo importante es que les quede claro la clasificación, el mecanismo de acción, elegir un ejemplar de cada grupo, su indicación y, bueno, y hay que estudiar.